Buenas. Buenas noches, ¿me están escuchando? Sí, se escucha, licenciada. Perdonen que hasta ahorita logré entrar, pero mi dispositivo, mi computadora se actualizó cuando la encendí, entonces me hizo perder tiempo. Buenas noches, nos encontramos ya conectados por Zoom para llevar a cabo nuestra clase el día de hoy, que corresponde al día lunes 12 de julio del 2021. Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase. El día de hoy vamos a continuar con lo que nos correspondía el día viernes, en relación a que el viernes tuvimos que conectarnos a la conferencia virtual que tuvo el centro universitario en relación a la página que ellos manejan y la invitación que hacen a toda la población en general para que se inscriban en las carreras con las que cuenta el centro universitario. Era una reunión informativa en la que todos teníamos que participar. Nos quedamos en la última y primera clase que hemos tenido en relación a la diferencia entre el hecho y acto jurídico. Luego hablamos de un poquito de los contratos. Señalizamos alguna regulación legal relacionado con la misma. Y hablamos de 1574 al 1578 del Código Civil, donde pudimos comentar que todas las personas podemos contratar y obligarnos a cumplimiento de obligaciones. Y ahí fue donde algunos compañeros nos ayudaban a recordar qué tipo de obligaciones eran las que habíamos estudiado en nuestro curso de civil. Y algunos me decían, pues hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer, hay obligaciones de entrega de cosas físicas y otras pues que con la entrega de la cosa, ¿verdad? Es que se perfecciona el contrato y en otras pues es solamente la manifestación de voluntad y no hay entrega de cosas, pero sí de todos modos hay compromiso de cumplir con alguna obligación. Hasta de hecho, si recordamos, existen obligaciones futuras, ¿verdad? Vamos a ver quién, Alba Gutiérrez, es la primera persona que me aparece conectada. ¿Qué ejemplo podría poner usted de una obligación a futuro en la cual nos podemos comprometer como seres humanos y como seres civiles al compromiso de alguna obligación, pero futura, que no haya necesidad de perfeccionarla con la entrega de la cosa, sino que la vamos a llevar a cabo a futuro? Sin embargo, el contrato se hace en el presente, ¿verdad? ¿Un contrato de obra, licenciada? Un contrato de obra donde se estipula qué sería para el futuro. ¿Construir un edificio? ¿Y en qué cláusula sería que se estipula ese, qué? La entrega de la construcción, pero ¿en qué cláusula sería que se estipula ese tiempo? ¿Cómo se le llamaría esa cláusula? En el plazo, es decir, en el tiempo, ¿verdad? Hay cláusulas donde se va a estipular el plazo, el tiempo en el que se va a llevar a cabo la obra de construcción a la que se refiere su compañera. Gracias, Alba. Vamos a escuchar a Alison otro ejemplo de un contrato que se constituye en el presente, pero está a futuro. Licenciada, disculpe, ¿podría incluirse ahí el testamento o no? No, no, porque ahí el testamento es un contrato en el cual la persona que se considera en ese momento está disponiendo de sus bienes, derechos y acciones para después de su muerte.
y no necesariamente sabe él cuándo va a morir, ¿verdad? En cambio, en el plazo que se establece dentro de un contrato como el que puso su compañera de ejemplo, sí se sabe una fecha cierta más o menos del tiempo en el que se va a dar cumplimiento a la entrega de la construcción de la cosa, ¿verdad? En cambio, en el testamento, pues, de hecho, el testamento es uno de los contratos en los cuales el testador, como les decía, dispone de sus bienes, derechos y acciones para después de su muerte, y es un derecho de última voluntad, ¿verdad? Pero lo puede cambiar las veces que él quiera. Esa es una de las características del contrato de testamento. Usted como notaria autoriza el testamento de una persona el día de hoy, y si mañana él cambia de opinión, puede cambiar con otro testamento y el nuevo revoca al anterior, y así durante el año lo puede cambiar 3 veces, 4 veces. Yo solo he tenido una experiencia personal como notaria en donde una persona en el término de 5 años lo cambió como 4 veces y cambiaba y era para las mismas personas, pero con diferentes legados, con diferentes. Entonces no puede ser un contrato a futuro el testamento. Sí se ejecuta pues después de la autorización, pero no tiene un plazo cierto, ¿verdad? No que es por si fallece. Y recuerden que también los bienes, derechos y acciones que deja el testador puede tener él disposición de los mismos, y cuando él fallece los bienes ya han sido enajenados y ya no forman parte del testamento, pero solo en el documento, porque ya él ya dispuso de todos los bienes y ya no existen pues para poderlos ejecutar en un proceso. No sé si le quedó clara la respuesta. Sí, gracias, licenciada. Vamos a escuchar a quien le había señalado, a Alison. Otro ejemplo donde podríamos tratar una obligación de las posteriores, o sea, de las de cumplimiento a futuro, de dar o de entregar algo, pero a futuro, ¿verdad? Otro tipo de contrato que se pueda poner de ejemplo. Muy buenas noches, licenciada. Tal vez podría ser un contrato de entrega de algún cultivo. Puede Digamos que la ser. empresa, ajá. Sí, muy bien. Los cultivos, se está diciendo que le va a pagar con la cosecha, pero la cosecha todavía no ha salido, no que se va a considerar que el plazo que sale dentro de 3 meses, por ejemplo, en el mes de agosto, septiembre, octubre y noviembre. Entonces, dentro de 4 meses se va a dar el cumplimiento, una cosecha, ¿verdad? ¿Qué sucedería, Alison, si esa cosecha se echa a perder? Se rescinde el contrato, pero tendría que haber una cláusula específica que lo haga constar, ¿verdad? Para, digamos, el plazo que ellos estipulen. Si no se lleva a cabo, pues se rescinde, ¿verdad? El La contrato. rescisión. Ahora, tiene que tener la cláusula especial de rescisión. Ahora, ¿qué sucedería también si usted como notaria le recomienda que se le va a pagar el precio de la cosecha? Con la cosecha va a pagar el precio o la entrega del precio, pero si la cosecha se pierde, se compromete también, en lugar de rescindirlo, al pago de tanto en moneda legal, ¿verdad? O sea, en quetzales, ¿cuánto se valoraría esa cosecha? Y de perderse la cosecha tendría que pagar en efectivo. ¿Podría existir esa cláusula también? Yo pienso que sí, licenciada. Sí. Todo es válido. Todo lo que manifiesta la voluntad de los comparecientes va a ser tomado en cuenta dentro del mismo. Y ustedes como notarios le van a dar forma a todas las manifestaciones de voluntad que se les propongan, ¿verdad? Siempre y cuando se encuentren dentro del lícito comercio y no estén violando ninguna ley y no contengan leyes que vayan a hacer algún daño a un tercero, etcétera, etcétera. De eso vamos a hablar cuando hablemos de la cláusula donde se compromete al saneamiento, ¿verdad? Vamos a continuar con la división de los contratos, que era la que nos correspondía. Ya entramos a ellos ahorita, ya cuando estamos hablando del cumplimiento de los mismos, pero vamos a iniciar con una división más sencilla. Vamos a hablar de los contratos unilaterales. ¿Qué entienden ustedes por los contratos unilaterales? Vamos a recordar porque en todo el listado de contratos que vamos a estudiar en este semestre,
van a ver de toda la diversidad. Por eso es necesario que comencemos a recordar, ¿verdad? ¿Qué es un contrato unilateral y un ejemplo? Vamos a escuchar a Ángela Cristina con un ejemplo de un contrato unilateral y en qué consiste, por qué se le llama así. Bueno, licenciada, se le podría llamar así a un contrato que se hace con una sola persona de conservar un bien en el mismo estado o en mejor estado. ¿Podría ser? Usted me manifiesta que puede ser un contrato de compromiso donde una persona se compromete a, podría ser lo que usted dice, se compromete a cuidar un bien inmueble o a mantenerlo, por ejemplo, en la ciudad capital hay en el centro cívico, la Municipalidad de Guatemala obliga a que todos los propietarios de los inmuebles que corresponden al centro cívico mantengan sus fachadas con una determinada estructura antigua, se le podría decir, o colonial. En Antigua Guatemala. Colonial. En Antigua Guatemala, ¿verdad? En la Antigua Guatemala también. O sea, les hablo del centro histórico de la ciudad capital y ahorita ella me está recordando que también en la Antigua Guatemala, por ser un centro histórico, un lugar histórico y de propiedad de la humanidad, se comprometen los propietarios a mantener las fachadas, porque de adentro sí pueden arreglar de otra forma, pero en las fachadas tiene que existir siempre la fachada colonial, ¿verdad? Entonces ahí el propietario del inmueble de manera unipersonal puede adquirir el compromiso. Ese es el ejemplo que ella pone. Muchas gracias. Vamos a escuchar a Angie. Angie, ¿qué otro ejemplo nos podría dar de un contrato unilateral? Ligda, buenas noches. Buenas noches, Ligia. Es que antes de que dijera el nombre, solo quería preguntar, yo entre las clasificaciones de los contratos unilaterales tengo la donación entre vivos. También, porque no necesariamente en la donación entre vivos, no necesariamente tiene que estar el donatario. Donante es el que da, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que estar el donatario para recibir la donación. Sin embargo, después, cuando ya se pide la aceptación, va a comparecer el donatario aceptando la donación. Pero ya es cuando posterior. Entonces, en esa clasificación también entraría ese ejemplo. Muchas gracias. Angie, no sé si... Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Podría ser donde una persona se obliga a entregar a otra alguna propiedad de un bien? Pero ahí... ¿Recibir una prestación? Unilateralmente, quiere decir que solo él, ¿verdad? Ajá, solo él. Es el compromiso, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Regularmente en las escrituras públicas... ¿La prenda o el depósito? Pero lo que pasa es que en la prenda y el depósito lo que sucede es que siempre se comprometen ante una entidad a la entrega o en cambio, bueno, en la otra donde se compromete, pero donde solo haya obligación de cumplimiento de parte de una. Tiene que ser unilateral, ¿verdad? Exacto. El otro solo recibe y él da. Ahí es donde ubicamos. Gracias, Angie. Bueno, ahora vamos a entrar, ¿cuál sería lo contrario entonces de la unilateralidad? Recordándonos ya las bilaterales. Entonces, Beckley, ahora explíquenos qué sería un contrato bilateral y un ejemplo. No quería hablar. Y ahora ya habló. Como me dijo que lo contrario del unilateral era lo bilateral. Ajá. Bilateral pueden ser más de dos o más personas, ¿verdad? Sí. Vaya, sean que se físicas, obligan entre sí. Entre sí. Más común sería la compraventa. La compraventa. Ahora explíqueme en qué consiste eso entonces. ¿Un vendedor? Una se obliga a dar una especie y la otra la forma de pago, ya sea efectivo o cualquier otra manera de pagar. Ajá, ahí hay una obligación bilateral, ¿verdad? Uno entrega una cosa y el otro otra a cambio. En este caso sería la entrega, por ejemplo, ¿verdad? De un bien inmueble y la otra parte se obliga a pagar el precio. Entonces, a cambio de la entrega del inmueble, el otro se obliga al precio. Ahí hay un contrato bilateral. Gracias, Becky. ¿Licenciada? ¿Qué manda? Sí, Angie. Aquí también sería el arrendamiento.
En el arrendamiento, una persona entrega un bien inmueble y el otro se compromete al pago del arrendamiento, ya sea mensual, anual o como lo pacten, ¿verdad? Pero en Sí, porque dinero, acá- puede sí, ser porque en una 3 persona, meses. ¿Manda? una persona se obliga a dar el uso o goce de una cosa a cambio de que el otro se obliga a pagar por el uso de esa cosa, ¿verdad? Ajá. Ahora bien, muchas gracias por ese ejemplo. Habla también de la consensualidad. ¿A qué se refiere cuando se trata de algo consensual? Sinónimo de qué sería la palabra consensual. Vamos a ver, Cecilia Carrillo. Que estén de acuerdo, Licta, se le da el contrato. Que sea unánime, ¿verdad? Que la consensualidad quiere decir que todos tengan participación y todos tengan la voluntad y estén en consenso para llevar a cabo el contrato. ¿Y a qué se refiere usted misma siempre, Cecilia? Dice consensuales y reales. ¿Por qué son reales? ¿A qué se refiere la palabra real? ¿Será que porque en algún contrato hay algo que es irreal? Considero que, no me recuerdo, pero creo que era algo que se pudiera llevar a cabo. El licenciado una vez nos explicó que no se podía como que vender la luna porque, o sea, no se podía realizar el contrato o algo así. Entonces tiene que ser como que algo posible. Algo posible. Ajá. Algo posible, porque yo le puedo decir a usted, pues yo le vendo el aire, pero eso sería irracional porque es mentira, ¿va? Yo no le puedo vender el aire. Sin embargo, si yo quiero venderle oxígeno, eso es aparte. Pero el aire así natural no lo puedo yo vender, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, vamos a escuchar a Diana García. ¿Y a qué se refiere cuando en la división de los contratos habla de contratos principales? Y ahí ya vamos entrando a... Buenas noches, Licta. Buenas noches, Diana. Ay, ve qué bonita la foto de Diana. Siga hablando, yo la estoy oyendo, solo voy a traer. Gracias, Licta. Pues como, por ejemplo, en los principales quiere decir, ¿cómo le explico? Como, por ejemplo, la escritura pública es un contrato principal. Depende, porque en la escritura pública también se va a autorizar un complementario o accesorio. Recuérdense que Sí, también, en la misma forma que se autoriza un contrato, se va a poder ampliar, modificar o rectificar. Es decir, no va a consistir si es o no en la escritura, sino que es el contenido. ¿Por qué es principal? ¿Cuál es la diferencia entre principal y accesorio? Pues, Licta, yo pienso que la diferencia de lo principal, permítanme. Licta. Pues sí, licenciada, lo principal es, por ejemplo, ¿cómo le explico? Sí sé, pero no sé qué decirle. Le voy a ayudar. Mire, pues, la principal va a contener la escritura matriz. Un ejemplo. Por ejemplo, hablaba Beckley que en las bilaterales se va a dar la compraventa. Entonces, usted autoriza como notaria la compraventa de la escritura pública de un bien inmueble. Esa va a ser la escritura principal porque contiene el contrato de compraventa del bien inmueble. Al contrario de una accesoria, ¿qué va a suceder? Por un error involuntario, el notario o la notaria olvida poner completa las generales de ley de uno de los comparecientes, del vendedor en este caso, y entonces en el registro general de la propiedad nos suspenden la inscripción en virtud de que no le estamos dando cumplimiento al artículo 29 del Código de Notariado y nos señalan todos los artículos del Código Civil y todo lo que ellos puedan para señalarlos que nosotros nos equivocamos. Entonces venimos nosotros y hacemos uso de la facultad que la ley nos da de poder autorizar una escritura de aclaración o ampliación y hacemos una accesoria siempre en escritura pública, porque el contrato de compraventa de un bien inmueble es un contrato solemne y por eso se autoriza dentro del papel sellado especial de protocolo, va a formar parte de las escrituras públicas que van dentro del protocolo a nuestro cargo. Entonces procedemos. Gracias, Licta. Bueno, o sea, Diana. que es el que subsiste por sí solo, el principal.
que no necesita otro, ¿verdad? Pero el accesorio va a complementarlo porque la principal, a pesar de que subsiste por sí sola, por un error involuntario, nosotros no identificamos al compareciente y no señalamos si es de nuestro anterior conocimiento. Entonces tenemos que aclarar ese aspecto en una complementaria. Entonces ahí de una vez explicamos lo que es principal y lo que es accesorio, ¿verdad? Ese sería un ejemplo. Vamos a escuchar a Celeste. ¿Cuál es otro ejemplo? Gracias, Diana. ¿Cuál sería otro ejemplo de una escritura principal y una accesoria? Miren qué bonito los ojos de Celeste. Vamos a ver, Celeste, ¿cuál sería un ejemplo de una escritura principal? Bueno, no sé si voy a dar bien el ejemplo, pero yo de un contrato, ¿verdad? Porque no es la escritura, podría no es el contrato. Podría ser principalmente un contrato de mutuo con garantía hipotecaria y luego la carta de pago, que para mí sería el accesorio, ¿o no? Puede ser, pero no se perfecciona con la carta de pago. La carta de pago le da como el remedio cuando paga ya el que tiene el préstamo y paga la carta total de pago sería la que le da finalidad a ese contrato, ¿verdad? Pero el uno y el otro son contratos distintos, a pesar de que tienen yo, licenciada? Relación. ¿Sí, Edgar? Sí, un ejemplo creo yo que es la desmembración de una fracción de una finca. Ese pudiera ser un ejemplo, pienso yo. ¿Dónde qué? Vamos a ver, explícalo. Donde, por ejemplo, el propietario le dona una parte de la finca a su hijo, ¿verdad? Y la otra parte le queda a él mismo, al donante, diríamos en ese entonces, ¿verdad? O sea, entonces, de la finca mayor, de la escritura matriz, están saliendo las hijas, ¿verdad? Que son las escrituras ya sea de compraventa o de donación. Y esas, pues, conforman nuevas fincas y se vuelven hijas de la matriz, ¿verdad? Por eso se llama escritura matriz. Exacto. Es la mamá, ¿verdad? De las otras. Entonces, sería un ejemplo, pero el mejor que les di al principio es cuando la principal debe subsistir sin otra, pero cuando hay un error humano voluntario sin involuntario, entonces la aclaración o la ampliación la complementa, ¿verdad? Por eso se llaman principales y complementarias o accesorias, porque sin una no puede la otra. En una desmembración, como decía el compañero Orellana, pues sin la principal, sin la matriz, no se podría hacer la otra. También decía Celeste, bueno, pues en un contrato de mutuo con garantía hipotecaria, pues sale que al final tiene que hacer la carta total de pago. Aunque ahí no le hallo tanta individualidad yo a un contrato que tenga que tener el accesorio, porque imagínense si en el contrato de mutuo con garantía hipotecaria se da que no paga el deudor, entonces ahí nos vamos a un juzgado de instancia civil y podemos ejecutar la hipoteca y no necesariamente va a tener que existir una carta total de pago. Pero en los otros ejemplos, sí, sin una no puede existir la otra. Por eso podría ser accesoria. Ahora vamos a hablar de las onerosas. Gracias, Edgar. Yo recuerdo con Gracia esta clase cuando hablamos de las escrituras onerosas y gratuitas. Fíjense que en un año hubo una compañera, y me voy a omitir el nombre, que cuando yo le pregunto, bueno, pues deme un ejemplo de lo que es un contrato oneroso. Y entonces viene y me dice, bueno, la escritura onerosa va a ser aquella, eso se va a cumplir, me dijo, cuando nos pagan nuestros honorarios. Y entonces yo me quedo pensando, ¿verdad? No, pero la onerosidad no consiste necesariamente, sí se relaciona al pago, al dinero, al valor que tiene el contrato, pero no son nuestros honorarios, definitivamente no.
El contrato oneroso va a ser, entonces necesito un ejemplo. Vamos a escuchar a Diego Aguilar. ¿Por qué se va a constituir un contrato en oneroso? ¿Qué tiene que tener dentro de él para Buenas noches, considerarse licenciada. oneroso? Buenas noches, Diego. Un ejemplo sería el contrato de arrendamiento, porque ¿Por qué? genera ganancias y Sí, hay pago, ¿verdad? Hay un pago. Tiene un valor, se estipula un valor, porque se dice que el contrato de arrendamiento, por ejemplo, lo van a dar ustedes ahorita en el mes de julio, para el mes de julio del año 2022, que va a tener un plazo de 12 meses y cada mes van a pagar 1,500 quetzales de renta. Quiere decir que en un año ese contrato va a tener, sumado los 1,200 por 12, va a tener un precio. Entonces, en eso va a consistir la onerosidad, que dentro del contrato va a haber un pago y dinero que se va a poder cuantificar. Ahora bien, lo gratuito, ¿en qué consiste entonces? Vamos a escuchar a Edgar Orellana. ¿En qué consiste, Edgar? Al contrario de un contrato oneroso, un contrato gratuito. Si el oneroso consiste en que dentro del mismo hay un plazo estipulado para el pago de dinero y trae ganancia, dice Diego, y deja una cantidad completa, ¿verdad? Licenciada, disculpe. Sí, el contrato gratuito es aquel ahí sí que un ejemplo claro para mí sería una donación, ¿verdad? Porque no se está dando nada a cambio. Ese sería un contrato gratuito, una donación entre vivos, pienso yo. Que no se pacta el dinero, no tiene ningún pago. Exacto. Licenciada, podría ser en un mandato. Ajá. Gratuito. Ahí se estipula en una cláusula específica donde dice que se le solicita, que se le desea que el desempeño del mismo sea al buen, que las instituciones lo ayuden, ¿verdad? Para que el cumplimiento sea lo mejor posible y se le otorga en forma gratuita. O sea, no se le va a cobrar nada, ¿verdad? No se le va a pedir ni se le va a pagar, ni se le va a cobrar, no, que va a ser a título gratuito. El compañero Edgar decía que no va a haber pago. Vamos a ver, Angie. Yo tengo una duda en el contrato, que los contratos onerosos, perdón, podría entrar al contrato de la sociedad. Onerosidad. Fíjese que la onerosidad consiste en que siempre haya algo, el valor que va a constituir el negocio que va a estar dentro del contrato solemne. Por ejemplo, la sociedad se constituye y dentro de la misma siempre tiene que tener un precio. Es decir, el número de acciones, por ejemplo, si fuera una sociedad anónima, la sociedad anónima va a tener una cantidad mínima y va a tener un capital suscrito, autorizado y pagado. Entonces sí tiene valor, pues, porque consiste en que tiene que tener dinero, un valor en dinero, en acciones, en bienes, en servicios. Entonces todo lo que constituya una cantidad en dinero y que tenga un precio, se le determina entre los onerosos. Sí, porque acá estaba leyendo el artículo 1728 del Código Civil y dice: la sociedad es un contrato por el que dos o más personas convienen en poner en común bienes o servicios para ejercer una actividad económica y dividirse las ganancias. Sí, porque dentro de las sociedades, sea cual sea su clasificación, todas tienen un periodo de tiempo que regularmente es anual, donde llevan a cabo su balance contable y es donde se dividen las ganancias de la inversión que han hecho y los negocios que han realizado en las mismas, ¿verdad? Ya sea cual fuere de todas las sociedades que se elijan, es para poner el capital autorizado, suscrito y pagado a trabajar, porque para eso tiene la sociedad como persona jurídica un nombre, un domicilio, un valor en acciones, ¿verdad? Un capital y tiene un objeto.
y el objeto siempre es comercio. Entonces, si lo van a tener trabajando, a menos de que la tengan suspendida, siempre anualmente va a tener anualmente tiene un balance donde se establece si todavía está activo el capital que se ha autorizado, suscrito y pagado, y cuánto más ha generado, y es el que permite que hayan división de las ganancias. Pero eso es en mercantil, ¿verdad? Sí es un ejemplo, pero ya todo lo que hemos estado hablando es en derecho mercantil, donde se estudia pues a fondo. Sin embargo, nosotros le vamos a dar forma al contrato ya al autorizar la escritura pública. Es un contrato solemne de sociedad anónima, por ejemplo, y vamos a autorizar una sociedad anónima dentro del papel sellado especial de protocolo, y ustedes van a tener que dar cumplimiento a todas las reglas y normas que se encuentran dentro de los códigos y las leyes especiales para poderle dar forma a ese contrato, porque no se puede constituir una sociedad si no se hace en forma notarial, aunque ya para la ejecución y para todo lo demás sea derecho mercantil, ¿verdad? Gracias, Angie. Entonces, continuamos y ya vamos terminando. Por ejemplo, ya vimos los onerosos y los gratuitos. Y por último, vamos a encontrar lo que son las condicionales y los absolutos. ¿A qué se referirá un contrato condicional? ¿Y qué ejemplo podríamos poner? Vamos a escuchar a Edgar Pinto. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Edgar. Mucho gusto en saludarlo. ¿A qué se refiere un contrato cuando habla que es un contrato relacionado a los condicionales? Pues yo considero que es uno que está subordinado por las partes para que pueda cumplir una o varias condiciones. Por Como por ejemplo, un arrendamiento con una condición o una donación. ¿La donación cómo sería, por ejemplo? Como por ejemplo que se le daría un bien inmueble o algo si se gradúa de abogado, por ejemplo, o si hace alguna condición pues que esté establecida ahí. Sí, así es. Yo en la vida real tuve en mis manos una escritura donde había precisamente una donación, pero era condicional. Y en la cláusula decía que si la persona que constituía al donatario, o sea, la que iba a recibir la donación que le hacía la madre, porque era la madre, creo yo, la que le dejaba, era de que él terminara sus estudios a nivel medio y que se sometiera a un curso de rehabilitación porque él tenía alguna adicción o algo así. Y yo pude darme cuenta cómo esa persona realizó las condiciones para poder tomar posesión de los bienes que se encontraban dentro de la donación que tenía condiciones. No se podía concretar si no se llevaba a cabo las condiciones, y para el control de la misma se había dejado un tutor, un tutor era una albacea. Entonces era una albacea de los bienes, me parece. Entonces era dentro de un testamento. No recuerdo bien claramente si era una donación o era un testamento, pero tenía condiciones donde una persona supervisaba si realmente se habían cumplido las condiciones. Gracias, Edgar. Ahora, ¿en qué consiste un absoluto? Si ya explicamos cuál es un contrato condicional, ¿en qué consiste ahora un contrato absoluto? Y un ejemplo. Vamos a escuchar a Giselle Cepeda. Elizabeth Giselle Cepeda. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Un absoluto sería aquel que no requiere de condiciones para perfeccionarse. Por ejemplo, uno de compraventa al contado que quedaría realizado en el mismo momento, ¿verdad? Sin ninguna condición. Muy bien, gracias, Giselle. Bueno, entonces ya habiendo recordado
Lo que son los contratos unilaterales, cuando hablamos que la obligación recae solamente sobre una de las partes contratantes. Hablamos de los contratos bilaterales, donde ambas partes se obligan en forma recíproca. Pusimos los ejemplos claros y plasmamos bien ahí cómo era que se tenían que hacer dentro de los unilaterales y los bilaterales. Luego hablamos de los consensuales, cuando basta solo el conocimiento de las partes para que sean perfectos, que haya el consenso, ¿verdad? Que haya la voluntad de todos para que se perfeccione el contrato. Hablamos de los contratos reales, cuando hablamos de que se requiere para su perfección la entrega de una cosa, de cosas reales, decía la compañera, no de cosas irreales, de cosas que no se pueden, que no se pueda cumplir. Hablamos de las principales cuando subsisten por sí mismas y no necesitan de otro instrumento público para poder subsistir. Y hablamos de las accesorias cuando tienen que tener por objeto el cumplimiento de otra obligación para poderse perfeccionar. En este caso, hablaba del ejemplo de una ampliación, modificación o aclaración. ¿O qué otro ejemplo podríamos poner ahí cuando se da que existe el objeto del cumplimiento de otra obligación como accesorio para poder perfeccionar? ¿Qué otro ejemplo podríamos poner ahí? Vamos a ir a Janet Lima, Blanca Janet Lima. Cuando hablamos de las accesorias. Ligda, licenciada, buenas noches. Buenas noches, Liz. Entre los accesorios puede entrar el contrato de fianza, de la fianza. ¿Por qué? Vamos a ver, explíqueme. Porque una persona se compromete a responder por las obligaciones de otra. No. Fíjese que yo sí... La clasificación que tengo en el Código Civil, los contratos accesorios, tengo el contrato de fianza. Pero explíqueme por qué. Vamos a ver, ¿por qué la fianza? Porque, por ejemplo, cuando en un crédito una persona sirve de fiador a otra, si el principal, el de la deuda, no... Ahí es el fiador, cuando se constituye como fiador del pago de un préstamo de otra persona. Pero sí sería entonces un fiador, sí sería, pero es que aquí le voy a leer lo que dice el artículo 2000. Lo que pasa es que la fianza también se puede tomar cuando, por ejemplo, se le llama fianza también cuando usted deja un dinero como fianza a cambio de otra cosa, ¿verdad? Pero en este caso que usted explica que el fiador constituye fianza de otra persona por un préstamo, ahí está cumpliendo con un contrato accesorio porque él se está comprometiendo al cumplimiento de una obligación de un tercero, ¿no? Lea el artículo. En el artículo 2102 dice, el fiador solo será responsable por aquello a que expresamente se hubiera comprometido. A menos, pero no a más, que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Si se hubiera obligado a más, se tendrá por reducida su obligación en cuanto al exceso. Sí, ahí se puede poner ese ejemplo. Gracias, Ligia. En relación, Blanca Lima ya no opinó, ¿verdad? En relación a los onerosos, también estudiamos que se estipulan provechos y gravámenes recíprocos en cantidades de dinero o ya sea en especie, pero que sean cuantificables. Ese es el hecho de ser onerosos, ¿verdad? No se vayan a confundir con el hecho de que ustedes van a cobrar una cantidad por el fraccionamiento de la escritura y por eso va a ser oneroso, ¿verdad? Si no estamos hablando del contrato en particular, no de nuestros honorarios, eso no. Gratuitos en los que el provecho es solamente para una de las partes y en el otro no saca ningún provecho. Y ponía el ejemplo el compañero, la compañera ya no recuerdo, de un mandato, donde en una de las cláusulas se estipula que va a ser a título gratuito, donde no se le va a pagar por el cumplimiento del mismo. El contrato oneroso es conmutativo. ¿A qué se refiere eso? Vamos a ver, Jean Marcos. ¿A qué se refiere cuando la ley dice que el contrato oneroso es conmutativo?
¿A qué se refiere? Vamos a ver, Jan Márquez no está conectado, solo está conectado, pero no estoy viendo la clase. Buenas noches, licenciada. Disculpe, estaba un poquito ocupado. Vamos a ver, Jan. ¿A qué se refiere cuando Dígame, licenciada. cuando el contrato oneroso dice la ley que es conmutativo? Oh, me la puso difícil. Vamos a ver quién quiere opinar en Déjeme relación a pensarlo. esto. Licenciada, ¿Sí, Angie? esto va a ser el contrato oneroso conmutativo va a ser aquel cuando las prestaciones que se deben, las partes ciertas desde el momento, o sea, las partes son ciertas desde el momento en que van a celebrar el contrato. Le voy a repetir así, lo dijo así como revuelto, siento yo. Dice, cuando las prestaciones que se deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Es decir, cuando se autoriza el contrato, desde ahí las prestaciones que se van a deber ya se sabe cuáles son. Por eso Sí, dice así que es. son conmutables, porque ya se pueden cobrar, porque ya están señaladas cuáles son. Por ejemplo, Aquí, la compraventa. La compraventa, un contrato de arrendamiento, donde se sabe qué día exacto, en qué momento se tiene que hacer un pago establecido. Entonces es conmutativo cuando las prestaciones que se van a cumplir son ciertas desde el momento de la autorización del contrato. Es decir, dentro del contrato ya están estipuladas cuáles son y cuánto van a costar. De tal suerte, dice, que ellas pueden apreciarse inmediatamente y se va a saber el beneficio o la pérdida que cause si no se cumplen. Por ejemplo, si se dice que se tiene que pagar un dinero en tal fecha, pero que si no se paga, comienza a correr un interés diario del tanto por ciento, entonces en ese momento se va a saber cuál es cuantitativamente y se va a poder conmutar porque está establecido el precio, y si no paga ese día se va a saber cuánto es lo que se va a cobrar de intereses, porque dentro del mismo contrato está plasmado desde el momento que se autoriza cómo va a ir corriendo si no paga, ¿verdad? Si no cumple. Exacto. Así como, por ejemplo, licenciada. ¿Manda? En el arrendamiento, cuando las partes que hacen el contrato de arrendamiento, una de las partes debe cumplir con la mensualidad que se estipuló en el contrato por la prestación de ese bien, o sea, por el uso que le van a dar al bien. Y hay algunos contratos de arrendamiento donde se plasma que si no pagan la renta los primeros 5 días del mes, tienen que pagar un tanto por ciento por intereses. Exacto. Entonces ahí se sabe cuál va a ser la ganancia, que en este caso va a ser la renta, y cuál va a ser también el castigo, ¿verdad? Por no cumplirlo. En este caso es conmutable, es decir, se puede calcular, tiene una cuantificación y se establece desde el momento en que se autoriza el contrato. Entonces, ¿es oneroso o aleatorio? ¿Por qué se le llama oneroso o aleatorio? Vamos a ver, Jorge García. Don Jorge no se encuentra conectado. ¿Cuándo se le llama un contrato que es... licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo se le llama un contrato que es oneroso o aleatorio? Oneroso ya hablamos porque, de eso, pero no con esas palabras. Oneroso es porque lleva implícito una utilidad o ganancia para alguna de las partes, ¿verdad? ¿Y cuándo es aleatorio? Aleatorio, entiendo que es porque las personas se obligan a esas prestaciones, licenciada. Pero se dice que es un contrato oneroso, es aleatorio cuando hay establecido un precio, pero es aleatorio porque la prestación de vida depende de un acontecimiento incierto. Era lo que hablábamos acerca de del pago, que se establece que va a ser de 100,000 quetzales, pero se va a pagar con una cosecha que va a salir en el mes de noviembre, por ejemplo. Entonces, hasta en ese momento se va a saber la ganancia y o la pérdida que se va a dar según cómo se reacciona el acontecimiento que se espera. Por eso la pregunta era ¿cuándo un contrato es oneroso o aleatorio? O
Ya establecimos que la onerosidad va a ser el precio, ¿verdad? Pero cuando hablamos de oneroso o aleatorio, hablamos que aún sabiendo la cantidad del precio, va a depender del cumplimiento cuando se da un acontecimiento incierto, dice. El pago con una cosecha dentro de 3 meses. Sí, Tiene eso, precio, pero es aleatorio porque no sabemos cómo va a resultar, ¿verdad? sí, eso va ligado a algo que pueda suceder en el futuro, ¿verdad? O no. ¿O Ajá. no? Por eso les preguntaba yo, usted como notario, ¿qué recomendación daría? Bueno, se va a pagar 100,000 quetzales dentro de 4 meses con la cosecha del maíz, pero si deja de llover y el maíz no se desarrolla, no que se pierde la cosecha, o al contrario, ¿verdad? Si fuera con una cosecha de cebolla y llueve demasiado, también se pierde. Entonces, ¿qué va a pasar? Si no lo paga con la cosecha, va a tener que pagarlo en efectivo, ¿verdad? Y le va a dar un plazo mayor o qué sé yo. Pero siempre hay que garantizarle el pago a su cliente, ya que si solo lo deja oneroso, aleatorio, corre el riesgo y se establece de una vez que si la cosecha se pierde, pues no va a haber pago, sino que decía la compañera, va a rescindirse el contrato y eso sería como una mala dirección y un mal auxilio de parte del notario, ¿no? Gracias, don Jorge. Vamos a escuchar a Blanca. Blanca, ¿quién fue que señalé? Pero es que se me perdió. Blanca Lima. Dice que estudiamos también los contratos condicionales y no sé qué entendió ella por los contratos condicionales cuando sus compañeros explicaban que para el desenvolvimiento del mismo había que haber una condición y quiero que me ponga un ejemplo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Los condicionales podría ser, yo escuchaba un ejemplo de un compañero, de una compañera creo que era, que decía sobre una donación. Pudiera ser, pongamos un ejemplo que es una donación de, pongámosle unos locales, que digamos que mi papá me donó a mí, pero mientras él me dice, bueno, la condición es que mientras yo viva, la mitad de la renta de los locales va a ser mía y la otra mitad va a ser tuya. ¿Podría ser eso? Sería una condición, pero ahí cabría otra figura que es el usufructo y sería como más fácil. La condición sería que usted no toma posesión porque tiene que cumplir con algo. Sí, como decían, por el estudio podría ser, ¿verdad? La graduación de algo. Bueno, gracias, Blanca. Bueno, los artículos 1587 al 1592 del Código Civil para recordar su derecho civil 4. Donde estudiaron lo que fueron los contratos, división de contratos, contratos en particular, y ahí es donde derecho de obligaciones, donde tenemos que recordar todo eso porque en derecho notarial que va a ser este curso, y es que es darle forma notarial ya a los contratos en particular, tenemos que recordar todo este tipo de divisiones y de relaciones y de nombres de los contratos para saber de qué es lo que estamos hablando. Como se pueden dar cuenta, algunos compañeros pues no recuerdan muy bien. Entonces va a haber necesidad de poder darle lectura a esto para que ya cuando entremos de lleno en lo que son la forma notarial de los contratos en particular, dominemos algunos aspectos ya que tenemos que plasmar dentro de lo que son las obligaciones previas, pues lo que necesitamos previamente de autorizar el contrato, y en las obligaciones posteriores, lo que necesitamos ya después, las obligaciones que tenemos y tenemos que tener los atestados de todos los contratos. Entonces tenemos que estar bien situados qué tipo de contrato es y qué documentos vamos a necesitar para poder faccionarlo. Eso sería en las previas, ¿verdad?
Y en las posteriores, pues tener también los documentos y los registros a donde corresponde, pero para todo eso tenemos que también tener frescos los conocimientos que tuvimos en los civiles para poder ubicar mejor a qué nos estamos refiriendo. Vamos a terminar este punto hablando de lo que son los efectos de los contratos. Los efectos de los contratos se van a dar cuando los mismos se perfeccionan. 1534 del Código Civil al 1537. Anoten todos este articulado para poderse poner al día, porque el curso que están estudiando bajo la dirección de mi docencia no es derecho civil, sino que es derecho notarial. Sin embargo, estamos dándole una retocadita, una recordadita a lo que es todo lo de civil, porque no los quiero agarrar en frío, ¿verdad? Ya que, como se dan cuenta, no es solo de comenzar a hablar de los contratos en particular sin estudiar la división de los mismos y los efectos de los mismos. Las obligaciones que tienen los contratantes se van a perfeccionar cuando se realicen las obligaciones para las cuales ellos se comprometen y al concluir las responsabilidades de los mismos. Al resarcir daños, prejuicios, se va a poder dar la ejecución o la no ejecución de los mismos y por lo tanto van a generar este tipo de obligaciones. Así también en todo contrato bilateral en la cual existen condiciones, obligaciones y derechos que se obtienen en forma recíproca, se van a tener que dar cumplimiento de los mismos o se va a dar el incumplimiento de una de las dos partes. En ese caso, vamos a hablar de una cláusula específica que vamos a tomar en cuenta dentro de todos los contratos en particular a los cuales les vamos a dar forma notarial. Esta cláusula se la van a aprender y la vamos a practicar dentro de todas las escrituras que vamos a faccionar. Es denominada la cláusula del saneamiento. ¿En qué consiste la cláusula del saneamiento? Como ustedes bien se van a dar cuenta y se están dando cuenta, cada uno de los contratos van a tener cláusulas en particular. Sin embargo, esta cláusula va a existir en todos los contratos. Compraventa, arrendamiento, donación, ya sea entre vivos, donación por causa de muerte, va a existir en todititos los fraccionamientos de contratos. Vamos a tener que hacerle ver como notario a las partes que si lo que están declarando no es cierto o hay algún dolo, dentro de la voluntad que manifiestan, hay algún vicio oculto dentro de la misma, se va a comprometer al saneamiento correspondiente. El saneamiento va a consistir en hacerse cargo de cumplir con lo que está diciendo, aunque lo que esté entregando tenga algún vicio en el consentimiento o tenga algo oculto dentro de la manifestación de voluntad. Es decir, la parte que está en la escritura de compraventa, por ejemplo, la parte que está dando el bien inmueble en venta, va a tener que declarar que el bien inmueble que está entregando se encuentra libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones que pueda afectar los derechos de la parte que compra. Ese sería el ejemplo. De lo contrario, si lo que está declarando no es cierto, se va a comprometer al saneamiento de ley correspondiente, que en este caso sería limpiar el gravamen, la anotación o la limitación que está diciendo que no tiene, y cuando llegue al registro general de la propiedad nos vamos a encontrar con que tiene una hipoteca vigente, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se compromete? A limpiar esa hipoteca, ya sea porque no se otorgó la carta total de pago o porque la tiene grabada con una hipoteca y no lo manifestó en el momento de dar en venta el bien inmueble. Por ejemplo, en un vehículo, en la compraventa de una moto, y vamos a autorizar la escritura pública de compraventa de la moto.
en la cual vamos a estipular que ese bien mueble que constituye la motocicleta se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que puedan afectar los derechos de la parte compradora. Como es un bien mueble registrable, cuando lo llevamos a registro, resulta que ese bien mueble registrable tiene una anotación en relación a que no se ha terminado de pagar y por lo tanto está constituido como prenda a favor de una empresa o a favor de una persona. Entonces, en la cláusula del saneamiento, la persona que vende, ya sea un bien mueble identificable, registrable, o ya sea en el cumplimiento de cualquier obligación, se va a comprometer a sanearlo. Quiere decir, a limpiarlo, a quitarle lo que le va a parecer como anotación, como una condición que va a ir en contra del que está comprando y que no se le manifestó. No sé si tienen alguna pregunta en relación a esta cláusula que se denomina la cláusula del saneamiento, que va a tener que ir en todas las escrituras públicas. ¿Y a qué se refiere? Vamos a escuchar a Karen Ramírez de la explicación. ¿Qué le queda a usted? ¿Claro? Disculpe, licenciada, ¿será que me puede repetir la pregunta? Tengo algo problemas ¿Qué le con queda a internet. usted de la explicación que acabo de dar en relación a la cláusula del saneamiento? ¿Para qué sirve y por qué la vamos a tener que utilizar en todos los contratos que vamos a faccionar dentro del papel sea especial de protocolo y que va a conformar parte del protocolo a nuestro cargo? ¿En qué va a consistir la cláusula del saneamiento? Karina Aquino, está conectada Karina Aquino. ¿Quiere participar usted? El saneamiento en todos los contratos que regularmente son onerosos, en los cuales se transfiere la propiedad o la enajenación o la posesión de uso, disfrute de algo, siempre el enajenante, la persona que está otorgando, va a tener que comprometerse a que ese bien, ese objeto que se va a entregar, se encuentra libre de vicios o se encuentra libre de gravámenes, anotaciones o limitaciones que van a afectar a la parte que va a recibir, a la que va a comprar. Disculpe, licenciada, tenía algo problemas con mi micrófono. Yo entiendo un poquito que esa cláusula es como para proteger al comprador, para que en dado caso no salga perjudicado por estar adquiriendo. Muy bien. No sé si estoy bien. Sí, es la protección para la persona que compra, pero es una obligación por parte del notario. El notario le va a hacer ver a los comparecientes que el bien, a la parte vendedora en este caso, ¿verdad? A la parte que está ofreciendo el bien, el enajenante, que el bien objeto de la compraventa se encuentra libre de gravámenes, anotaciones y limitaciones que le puedan afectar a la parte compradora y que de no hacerlo se compromete al saneamiento de ley. ¿En qué va a consistir el saneamiento de ley? Reparar todo lo que no se está declarando. Si hubiere algún vicio en el consentimiento, si hubiere algún vicio oculto, él lo va a tener que reparar si no se cumple a cabalidad con lo que se está declarando. Vamos a escuchar quién más está conectado. Carla Campos, en relación al saneamiento, entonces, ¿de qué va a consistir? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo lo que entiendo es que el saneamiento es una cláusula que deben llevar los contratos para que la persona que está, digamos, por ejemplo, vendiendo, se comprometa a entregar bien el bien o lo que esté entregando. Y si por algún caso no lo hace, entonces tiene que cumplir con el saneamiento, que es una forma de arreglar
o reparar los gravámenes. Si se refiriera a un gravamen, ¿verdad? Gracias, Carla. Vamos a escuchar a Carla Leonel Hernández. Si se refiriera a una anotación o no necesariamente un gravamen, sino una anotación o a un vicio en el consentimiento, un vicio oculto en el consentimiento, ¿cuál sería el ejemplo ahí? Perdón, Nick. Sí. Perdón, es que no lo escuché. Me gustaría que me explicara a qué se refiere la Lo cláusula del de saneamiento. saneamiento. Ujú. Bueno, yo entiendo que el saneamiento es la obligación, ¿verdad? Que le corresponde a quien transfiere a otro propiedad, posesión o uso de determinado bien. Es a título oneroso. De garantizarle una posesión, tendría que ser útil de la cosa, que no adolezca de vicios. Y en caso de ser así, pues la persona que transfiere debe sanarlos, ¿Y debe quién es el arreglarlos. que hace la observación dentro del instrumento? El notario. El notario. Es una cláusula que no tiene que hacer falta en ninguno de los instrumentos públicos que contienen contratos regularmente los onerosos, ¿verdad? Sí, Lidia. Bueno, gracias, gracias Carla. Vamos a dar por terminado ese tema en relación a lo que son la división de contratos, el cumplimiento de los mismos y la cláusula del saneamiento. Vamos a entrar un poquito a recordar lo que es entonces la escritura pública, que va a ser la que va a contener este tipo de contratos de los que acabamos de hablar, ¿verdad? Ya sea unilaterales, bilaterales, onerosos, gratuitos, consensuales, van a ser, ¿qué otro tipo de contratos estudiamos? De los que son con condición, de los que son puros, simples, de los que no son condicionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué van a contener esta división de contratos? Lo denominado escritura pública. ¿Qué es una escritura pública? Vamos a escuchar a Leila Estrada. ¿Qué recuerda usted como definición de lo que es una escritura pública? ¿Qué tipo de instrumento público es y dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde lo vamos a ubicar como notarios? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Yo lo que entiendo de escritura pública que es un documento solemne en donde se plasma cualquier tipo de contrato que se haga, que hagan personas, por ejemplo, una compraventa, o sea, cualquier tipo de contrato que se quiera realizar y que se quiera plasmar algo legal. Un negocio jurídico. Sí. Muy bien. ¿Quién va a autorizar la escritura pública? El notario. El notario, ¿verdad? Con las solemnidades que cada contrato va a contener. Todos los contratos que van en escritura pública se denominan contratos solemnes. Por lo tanto, van a ser solicitados por las partes y somos nosotros los notarios los que le tenemos que dar las solemnidades a cada uno de los contratos y las estipulaciones según sea de cada contrato que se trate, ¿verdad? Es decir, si va a ser una compraventa, pues tenemos que ubicarnos con los requisitos que la ley estipula para las compraventas. Si va a ser un arrendamiento, que la ley estipula para los arrendamientos. Si, por ejemplo, va a ser una escritura de sociedad, ¿qué leyes son las que estipulan los requisitos de las sociedades? Como fundamento va a ser el código de notariado con aquellos requisitos generales, especiales para algunas escrituras y los que determinan cosas determinantes para cada uno de los contratos. Entonces, vamos a tener como base el código de notariado, nuestro código civil y las leyes específicas de cada contrato. En particular, Leila nos decía que la escritura pública va a ser aquel instrumento público que es autorizado por un notario y que va a contener un negocio jurídico en el mismo. Vamos a ver qué otra definición nos puede dar, por ejemplo, Ligia Lorenzana.
¿Me podría repetir la pregunta, Leida? Disculpe. La definición de lo que es una escritura pública. Es un instrumento por el cual se dejan plasmadas la voluntad de las partes, licenciado. Solo así. ¿Será que solo así tiene ponderación una definición de lo que es una escritura pública? No, Leida, pero me agarró en curva. Vamos a ver, Luisa Janel. Luisa Janel, ¿qué definición me podría dar usted de lo que es una escritura pública con todos sus elementos y para poder tener ponderación dentro de un examen? Luisa Janel. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Deme la definición de lo que es una escritura pública, porque estamos hablando, desde que empezamos nuestra clase, estamos hablando de las escrituras públicas. Es un instrumento público en el cual el notario hace constar negocios jurídicos y declaración de voluntades, licenciada. Es un instrumento público autorizado por un notario dentro del protocolo a su cargo, dice la definición, a requerimiento de parte y en las que se hace constar negocios jurídicos, como lo está diciendo Luis, obligándose a sus otorgantes en los términos pactados. ¿Cómo podemos explicar cuando decimos que es un instrumento público? Vamos a escuchar la opinión de Mercy Sandoval. ¿Por qué la escritura pública está clasificada dentro de lo que son los instrumentos públicos? Buenas noches, licenciada. Buenas Pues los noches. instrumentos públicos y todo lo que hace el notario también tienen que ser enviados al archivo general. No, yo no le pregunté eso. ¿Por qué las escrituras públicas están clasificadas dentro de los instrumentos públicos? ¿Qué es un instrumento público y quién lo autoriza y por qué las escrituras públicas forman parte de eso? Porque lo hace el notario. Porque los autoriza un notario. ¿Cómo tiene que estar ese notario? ¿Será que un notario que no esté en ejercicio va a poder autorizar un instrumento público y una escritura pública en particular? No, tiene que estar autorizado para poder estar colegiado, ¿verdad? Y activo. Porque yo puedo estar colegiada, pero puedo estar inactiva. Sí, es cierto. Tengo que estar activa. Bueno, habla que dice que lo voy a autorizar dentro del protocolo a cargo del notario. O sea, el protocolo a su cargo, dice. ¿A qué se relaciona eso? Vamos a escuchar a doña Norma. ¿Por qué habla de que la escritura pública va a ser un instrumento público autorizado por notario dentro del protocolo a su cargo? Gracias, Mercy. Vamos a escuchar a doña Norma que nos explique por qué es eso del protocolo a cargo de la notaria. Buenas noches, Liga. Buenas noches. No mucho le entendí porque está fallando el internet, no sé qué es lo que sucede, pero yo le escuché sobre la escritura pública. Estamos analizando la definición de lo que es una escritura pública. Ya sus compañeros ya explicaron que la escritura pública es un instrumento autorizado por un notario hábil, por un notario activo, colegiado activo, decía su compañera, en el protocolo a su cargo. Quiero que me explique qué es eso del protocolo a cargo del notario o de la notaria. La escritura pública es un instrumento público protocolar que el notario hace constar lo que le piden las personas, sus clientes o las personas que buscan al notario o al abogado. Vamos a ver, vamos a dejarlo ahí, doña Norma. Vamos a escuchar a Ninfa. ¿Qué dice usted de lo que está diciendo doña Norma? ¿Por qué se dice en el protocolo a su cargo? ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es protocolo a su cargo? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Pues de lo que yo me recuerdo es que el protocolo es un instrumento público que el notario
tiene a su cargo, por decirlo así, en el cual se guardan las escrituras públicas y los demás documentos. Más o menos El protocolo a cargo del notario va a ser la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas y de documentos que el notario, funcionario público denominado notario, tiene a su cargo por el Estado, ¿verdad? El Estado es el que le faculta para la conservación, la reproducción de los instrumentos que van dentro del mismo. A eso se refiere el protocolo a su cargo, ¿verdad? El protocolo está compuesto por hojas de papel sellado especial de protocolo y los instrumentos que se han protocolizado dentro del mismo, que esos no están en papel sellado especial de protocolo, pero pasan a formar parte de los folios correspondientes de ese protocolo, ¿verdad? La definición de protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, tomas de razón de legalización de firmas y de documentos que se encuentran dentro de la notaría. Por eso están a cargo del notario, ¿verdad? Bueno, ¿en qué consiste el protocolo? Pues va a ser conformado por todos los instrumentos autorizados desde el primer día que empieza a cartular hasta el día que cierra. Regularmente los periodos normales van a ser del primer día hábil de enero al 31 de diciembre de cada año, ¿verdad? No con eso quiere decir que lo podemos cerrar antes o lo podemos iniciar después. ¿Qué va a contener? Pues ya les expliqué qué es lo que contiene. También tiene una parte especial que consiste en los atestados, que van a ser todos los documentos y documentos a requerimiento de la ley y a requerimiento de parte, que van a encontrarse ahí justificando cada instrumento público, y los a requerimiento de la ley pues van a ser la apertura de protocolo, los avisos trimestrales, la razón del cierre de protocolo, el índice. ¿Qué es el índice? Vamos a ver quién recuerda qué es el índice de protocolo. Vamos a ver Raquel Cermeño. ¿Qué es el índice de protocolo? Buenas noches. Buenas noches, Raquel. ¿Qué es el índice del protocolo a su cargo? Es donde se detalla de forma ordenada el contenido. Del mismo. De lo que lleva. Ajá. ¿Y qué contiene? ¿Qué casillas contiene el índice? Número de protocolo, fecha, nombre del instrumento. Número de instrumento, lugar y fecha, nombre del contrato, nombre de los otorgantes y el folio donde se encuentra. Esos son los las cinco. Gracias, Raquel. Vamos a pasar y voy a considerar que ya ustedes recordaron qué es la escritura, qué es protocolo y todo lo que ya hablamos, y vamos a entrar a la clasificación pura de lo que son las escrituras públicas. Voy a tomar por un hecho que ustedes eso lo recuerdan perfectamente y que ustedes en su derecho notarial 1, 2 y 3 ya tienen eso fijo, al igual que todo lo de los civiles, que son los prerequisitos para cursar estos cursos, ¿verdad? De notariado. Dentro de la clasificación vamos a encontrar qué tipo de escrituras. Vamos a escuchar a Rocío Quiroa. ¿Cómo vamos a clasificar las escrituras para poder ir tratándolas por grupos? Buenas noches, licenciada. La clasificación sería principales, complementarias y canceladas. ¿A qué se refiere cada una? Las principales son las que, bueno, son independientes, o sea que subsisten por sí mismas. Las complementarias también se pueden llamar accesorias, o sea que dependen de una principal. Y las canceladas son todas las que no nacen a la vida jurídica, pero sí van dentro del protocolo. Que sí forman parte del mismo. Ahora bien, la clasificación que usted me ha dado es la clasificación legal que tenemos en Guatemala. Ahora, si nos vamos a la clasificación doctrinaria, siempre con Rocío,
¿A qué se referirán la clasificación por la naturaleza de la relación jurídica? Por ejemplo, las escrituras que son intervivos y las escrituras que son por mortis causa. ¿A qué se refiere esa clasificación? Bueno, la primera que mencionó sería entre vivos. ¿Un ejemplo? Por ejemplo, una compraventa. O una donación entre vivos, también, ¿verdad? Sí. Entre dos personas que están vivas. Ahora, mortis causa, ¿a qué se refiere? La otra es cuando, bueno, por causa de muerte, no sé si podría entrar el testamento. Una Puede entrar donación lo que es un testamento que se va a perfeccionar hasta el momento que fallece el que está testando, o puede ser también una donación por causa de muerte, que se perfecciona hasta que la persona fallece y la donación se lleva a cabo hasta que la persona fallece, igual que en el testamento. Gracias, Rocío. Vamos a escuchar a Sheila Lucero. Puede ser también doctrinariamente la clasificación por los comparecientes, de manera unilateral y bilateral. ¿Qué ejemplo podríamos tener de una escritura unilateral y una bilateral? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Tal vez algo así como un compromiso que tenga, pero solo una de las partes en unilateral. ¿Y la bilateral? Que existan dos partes y las dos tengan un compromiso, una compraventa, un arrendamiento. Muy bien. Vamos a continuar con la clasificación. Vamos a escuchar a Jenny Herrera. Por la índole de las prestaciones acordadas, vamos a suponer que va a ser a título oneroso y a título gratuito. Casi vienen a hacer la división de los contratos, pero esta ya es clasificación de las escrituras, ¿verdad? Póngame un ejemplo a título oneroso y una a título gratuito. A título oneroso sería una compraventa o un arrendamiento, y a título gratuito una donación. Una donación a título gratuito. También se podría poner de ejemplo un mandato, ¿verdad? Un mandato. Donde no se le cobra nada por la ejecución del mismo. Exacto. Ahora, por la modalidad de las obligaciones puede ser nominada, no, por la tipicidad o atipicidad, tipicidad o atipicidad, puede ser nominales e innominales. ¿Cuál sería una escritura nominal? La nominal sería como que siempre tiene relación con ganancias, ¿no? No. Con dinero. Lo nominal se refiere a que tiene nombre. Y Ya, las innominadas son las que no están determinadas por la ley, sin embargo se dan. Ya. Porque hay contratos que ya tienen su nombre, ¿verdad? Contrato de compraventa, contrato de arrendamiento, contrato de subarrendamiento, contrato de mandato. Cada mandato puede clasificarse en un mandato especial, mandato general, mandato judicial, con representación o sin representación. Sin embargo, van a haber contratos que no están nominados, que no tienen nombre, sin embargo, se van a dar. Sí, a eso se refiere. Según las modalidades de las obligaciones, pueden haber actos puros y actos condicionales. Dice, vamos a ver, Ninfa, le vamos a dar la oportunidad otra vez de que participe. Un acto puro y un condicional. Un ejemplo, ya de una escritura pública, de un contrato, de un acto puro y de un contrato condicional. Ya dentro de la escritura pública. Podría ser que un acto puro es porque se va a cumplir en el momento y con condición podría ser que se va a cumplir con el transcurso del tiempo. Sí, es decir que en un acto puro se va a entregar la cosa en el momento, ¿verdad? Se perfecciona con la entrega de la cosa.
Y en un condicional se van a poner de acuerdo, va a haber consensos, es consensual, en el sentido de que va a poder ser al momento del cumplimiento de la condición, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver, don Jorge García. Vamos a escuchar a don Jorge, le vamos a dar otra oportunidad para participar. ¿Cuándo se da una escritura? ¿Cuándo se cumple el principio de unidad del acto? ¿Y cuándo se da una aceptación posterior? La de unidad de acto es cuando los otorgantes están frente al notario y se elabora de una vez la escritura de principio a fin. Y la otra, pues cuando queda pendiente algo porque alguno de los otorgantes pues, no pudo estar presente o la misma escritura obliga a que no esté presente en ese momento, ¿no? Pero ¿cómo se tendría que cumplir? ¿Se puede aceptar la firma aparte en el mismo instrumento o se tendría que autorizar otro para la aceptación? Yo digo que se tiene que autorizar otro para la aceptación, licenciada. Muy bien. Es, por ejemplo, cuando se da la donación y solo está el donante. Y para la aceptación se le notifica y se presenta el donatario y tiene que faccionar otra escritura donde va a aceptar. La unidad del acto es un principio que se tiene que cumplir siempre dentro de los dos contratos, ¿verdad? Dentro de las dos autorizaciones, perdón. Ya que la unidad del acto consiste en que cada vez que se facciona un instrumento, todos los comparecientes y el autorizante tienen que estar juntos y por eso se dice que uno da fe y están ante mí porque están ante mí firmando, ¿verdad? Todos al mismo tiempo. Si se quedara algún acontecimiento pendiente, como lo está explicando Jorge, es porque vamos a autorizar otro instrumento donde vamos a terminar de dar cumplimiento al contrato en particular, pero tiene que hacer de la misma forma como se autorizó la principal. Así, en la misma forma, se tiene que autorizar la complementaria o la accesoria, que va a ser la que va a perfeccionar el contrato en particular. Ahora, gracias, Jorge. Vamos a regresar a lo que nos dijo Rocío Quiroga, que nos explicó que la clasificación ya ella se fue de una vez a la clasificación legal que en Guatemala acepta, ¿verdad? Que es la clasificación de las escrituras principales. Hablaba de las complementarias y hablaba de las canceladas. Las principales van a ser siempre las escrituras matrices, que van a ser las que van a tener el contrato en forma particular y en forma principal, así como lo dice la palabra. Luego las complementarias van a ser aquellas que le van a dar el sazón o el término a la escritura principal, ya sea por orden de la ley o sea por algún error involuntario o por disposición de las partes si fuera alguna condición que haya que cumplir. Y las canceladas, que son aquellas que van a formar parte del protocolo, pero no nacen a la vida jurídica, en virtud que por contener errores, ya sea de forma o de fondo, no pueden nacer y se cancelan. Pero forman parte del mismo, ya que siempre tienen un número, fecha, lugar y fecha, y van a tener un lugar especial dentro del protocolo a cargo del notario. Entonces vamos a ahora hablar de lo que son la estructura de una escritura pública. Vamos a escuchar a doña Norma con la estructura de una escritura pública. ¿A qué se refiere cuando hablamos de la estructura de una escritura pública? ¿No escucha doña Norma? Tenemos a Otilia, no sé si quiere participar. Doña Norma no nos escucha. Hola, Lida. Está compuesta por un encabezamiento, una comparecencia, que se suele dividir en antecedentes, estipulaciones y aceptación. Está compuesta por advertencia, otorgamiento y la autorización. El otorgamiento corresponde a las partes y la autorización es al notario. No sé si está bien. No, no está bien. Está así como, está como revuelto. Vamos a ver, ¿Otilia quiere participar? Vámonos de una vez a Guatemala.
¿Cómo acepta Guatemala la estructura de nuestra escritura pública? Licenciada, tal vez sería con el nombre, lugar y fecha de las personas. ¿Quién está hablando? Leila. Leila. Ajá. Vamos a ubicarnos en que la estructura de la escritura pública va a ser la introducción, el cuerpo y el cierre de la misma. Miren que me están quedando mal porque cuando ya ahorita se supone que todo eso lo tenemos que tener bien clarito porque ya tendríamos que estar faccionando lo que son las escrituras, pero sin saber qué es lo que estamos haciendo no vamos a complementar los 100 puntos. Porque es bien bonito comenzar a transcribir y transcribir y transcribir, pero no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces me están dando lugar a que en el examen haya una parte teórica que es donde no solamente va a haber práctica, porque a mí no me sirve que ustedes puedan hacer una escritura si no saben las partes de la misma. ¿Cuál va a ser la introducción? De la escritura sería el número de la escritura, el lugar y fecha del fraccionamiento, el nombre del notario y el nombre del él o los comparecientes. Y la razón la de identificación. si se le lleva a identificar o es de anterior conocimiento del notario. Y ahí también se puede relacionar para que somos requeridos, ¿verdad? Como notarios, para faccionar o para autorizar contrato y a veces se estipula el nombre. Es donde también los comparecientes manifiestan que se encuentran en el pleno uso de sus donde dicen que sí, las generales son las que han manifestado y que se encuentran en el pleno uso de sus derechos civiles, ¿verdad? Y que por el presente acto proceden a solicitar la autorización de una escritura de compraventa, por ejemplo, en base a las siguientes cláusulas. Esa es la introducción. Gracias, Celeste. Vamos a escuchar a Otilia. ¿A qué se refiere entonces la introducción? Según lo que la compañera Celeste nos acaba de narrar. Con esos ojos verdes tan bonitos que tienen esa foto. ¿Cómo así? No entiendo su pregunta. ¿A qué se refiere, según lo que nos ha explicado la compañera Celeste, lo que es, en base a la estructura de la escritura pública, la parte introductoria? ¿Qué es lo que es la parte introductoria y cómo se desarrolla? ¿De qué es? Pienso que para dar a conocer lo que se va a efectuar en la escritura. ¿Y cómo va a empezar la parte introductoria de la escritura pública? ¿Con qué inicia? Con el número de escritura. Con el número de escritura, ¿qué sigue? Número 1. ¿Qué sigue? Lugar y fecha. En la ciudad de Jalapa, el 12 de julio del 2021. ¿Qué más? Siga, Otilia. Viendo las no sé qué horas tal. Bueno, si el instrumento, si el contrato que estamos autorizando, si en este caso fuera un testamento, lleva hora. Pero no vamos a hacer un testamento, vamos a hacer una compraventa, que es lo que regularmente se acostumbra en las oficinas en forma diaria. Entonces vamos poniendo que es la número 1 en la ciudad de Jalapa, el 12 de julio de 2021. Ante mí, su nombre completo, notaria. ¿Qué más? Después pongo quién comparece ante mí, ¿no? Comparece, por una parte. Entonces podría ser unilateral, puede ser una persona o pueden ser dos. Si es una compraventa, pues van a ser dos, ¿verdad? Un vendedor y un comprador. ¿Qué más va a proceder después del nombre? La estoy escuchando. ¿Qué más va a proceder después del nombre? Los identifico. Antes de identificarlos, después del nombre, ¿qué va? Porque si es una compraventa y de un bien inmueble registrable, se va a ir al registro y allá nos van a suspender el registro
si usted no llena los requisitos de poner las generales de ley. ¿Cuáles son las generales de ley de uno de los comparecientes o de ambos comparecientes? Porque ahí sí tienen que ponerlas de Edad, los dos. domicilio. Entonces va a ser el nombre, Edad, domicilio, el departamento. Y los va a identificar. Si lo conozco, ¿no? Entonces, ¿qué va a establecer si lo conoce? Persona de mi conocimiento, que identifico con el documento de identidad número. Si va a ser persona de su anterior conocimiento, no va a haber No, necesidad ya de no pongo el identificar. DPI, sí, cierto. Ahora, si no es de su anterior conocimiento, entonces lo va a tener que identificar con el documento personal de identificación, código único de identificación, y se va a escribir la denominación de las cantidades, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala. Y así vamos a hacer con los 2, 3, 4, 5 comparecientes, quienes sean los que se presentan ante nosotros. Y esa es la parte introductoria. Gracias. Esa va a ser la parte introductoria. La parte del contenido, la parte del cuerpo, ¿en qué va a consistir, Orellana? Consiste en las estipulaciones que se van a colocar. ¿En base en qué? ¿Qué vamos a utilizar para poner las estipulaciones? En ¿Cómo se le base a denomina? en base a lo que los clientes desean, ¿verdad? Porque Ajá, pero ¿cómo se le va a denominar a esas estipulaciones? Es que ahí vamos bien. Ahí empezó bien usted. Son las estipulaciones, es el contrato ya con sus cláusulas. Ay, Dios, se me salió el nombre. Son las cláusulas. Las estipulaciones también se van a denominar como cláusulas, que van a tener el contenido del contrato en su esencia, ¿verdad? De lo que las partes piden y a lo que le va a dar forma a usted, a la voluntad de las partes, bien apegado a la ley, ¿verdad? Porque las cláusulas las personas en su manifestación de voluntad le pueden decir, ay, es que fíjese, licenciada Orellana, que yo lo que quiero es que regalarle la casa donde yo vivo a mi hija. Esa va a ser la manifestación de voluntad de su cliente. ¿Y qué es lo que usted va a hacer? Le va a dar forma legal a esa manifestación de voluntad. ¿Qué va a hacer usted? Entonces le va a decir, bueno, pues sí, mire, doña Juana, lo que usted va a hacer va a ser una donación entre vivos a favor de su hija, ¿verdad? Entonces ya el nombre ya el contrato va a tener una nominación que va a ser el nombre y usted lo va a trasladar a la escritura pública ya con tecnicismos jurídicos y conforme a la ley. Del regalo que ella le quiere hacer a su hija de la casa, usted lo va a transformar en una donación entre vivos. Entonces esa va a ser la transformación que usted le va a dar a la voluntad de las partes. ¿Y dónde va a consistir eso? Por medio de las cláusulas en el cuerpo de la escritura. Ahí va a estar la manifestación de voluntad, pero transformada en forma legal por usted, por el notario que autoriza, porque usted para eso está estudiando, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a dar por concluida la clase. Yo creo que repuse los minutos que me comí al principio porque mi computadora hizo 1,000 actualizaciones cuando la encendí y no la encendí a tiempo. Fue un gusto atenderlos el día de hoy. Los espero a su clase del viernes para terminar con este tema. Y vamos a comenzar a ver algunos elementos esenciales de los contratos en particular. Y espero que ya se estén preparando con sus exposiciones para que el día que les corresponda ya estén preparados. Si necesitan alguna orientación, ya saben que estoy para servirles. ¿No tienen ninguna observación, duda o alguna rectificación de la clase? Licenciada. ¿Qué manda? Sí, yo le quería pedir de favor si me puede incluir en el grupo de notariado porque no estoy dentro del grupo. Hágame favor de mandar el mensajito ahí por WhatsApp. Yo con mucho gusto lo hago. Si no lo hago hoy, lo hago mañana, pero usted me pone ahí su número y todo para poderla agregar. Está bien, licenciada. Gracias. Bueno, pasen buena noche. Fue un gusto atenderlos. ¿Tienen alguna duda, por favor? ¿Alguna observación? Sí, sí.
Gracias, feliz noche. Buenas noches, para servirles. Feliz noche. Que pasen buena noche, para servirles. Buenas noches.